Gracias. A consideración la propuesta del senador Juan Darío Monjes, suficiente mayoría aprobado, se incluye como segundo punto del orden del día. Tiene la palabra el senador paraguayo Cubas. Gracias, presidente. Primero un aviso parroquial que ya le hice llegar a los compañeros, una invitación a la ciudad de Buenos Aires para todos. Es un viaje, si bien de connotación legislativa y política a la vez, por supuesto, motivo por el cual en mi caso no, y estimo que tampoco vamos a solicitar viático ni nada parecido, pero no es el punto, sino que vamos a estar en contacto con 2.000 compatriotas aproximadamente. Tiene que ver con 5.000, con emitir 100.000 cédulas por año en vez de 34.000 e intentar inscribir en el padrón a por lo menos 500.000 paraguayos que están en el exterior, así que están todos invitados. Y bueno, por un lado. Lo segundo, presidente, quiero plantear en carácter de moción de preferencia otorgarle al doctor Domingo Laino Figueredo una distinción. Él cumplió hace pocos días 84 años de edad, ya entró en la lucha social en la época de Quinio Morínigo y luego ya con Stroessner, y refundó en la clandestinidad el Partido Liberal, y ahí se le agregó lo de, el Partido Liberal Radical, lo auténtico, entiendo, ustedes me van a corregir más aún, en el año 78. Y me parece que es un ícono, como todo en estas cosas, hay yin y yang hacia los políticos, pero no tanto me parece que sería digno merecedor de una distinción de parte de esta Cámara, si es factible en 15 días. Y luego tengo otra última moción de referencia, presidente. Esa es la primera. A consideración la propuesta del senador paraguayo Cubas, los que estén de acuerdo se sería levantar la mano, suficiente mayoría. Gracias, presidente. Y lo otro es algo que no vino en el paquete del Ejecutivo, que ya el GAFI nos alertó hace 10 años atrás, que es la cuestión de las personas expuestas políticamente. Aquellos que ejercen un cargo, inclusive 2 años después de haber dejado el cargo de senador, diputado, presidente, ministro, etcétera, etcétera, sus operaciones y las de sus familiares se encuentran bajo el escudriño internacional, y acá, a través del Banco Central, queda a cargo de la Secretaría Nacional de Lavado de Dinero. Entonces pido si esto se puede tratar dentro de un mes, dándole el tiempo suficiente a los compañeros para enterarse del proyecto, que es personas expuestas políticamente o PEP, que rige en todo el mundo. Y el GAFI ya nos pidió que esto entrara en el 2017 y estamos fuera de esa línea. Esa es la segunda moción de preferencia, presidente. Muy bien, a consideración la propuesta de tratamiento de preferencia dentro de un mes, los que estén de acuerdo se deberían levantar la mano, suficiente mayoría. Aprobado. Finalizó, senador Cubas. Sí, gracias, presidente. Muchas gracias. Senador Amado Florentín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estoy seguro que cada día en nuestro país la gente se siente más inseguro. De eso estoy seguro. ¿Y a qué me refiero, presidente? El dominio de grupos criminales en las cárceles, que está a la vista. El dominio del narcotráfico, de grupos de narcotraficantes, del EPP y otros de vastas regiones del país. Y ahí, presidente, tenemos la respuesta. Y nos decía Horacio Cartes que cuando se le enfrenta con decisión a los grupos organizados, eso desemboca en la violencia. Es la reacción a que, porque se le está enfrentando decididamente, se le está combatiendo. Hace unos días el presidente de la República, Mario Aldo Benítez, decía lo mismo. Entonces me pregunto, ¿cuál sería la solución? ¿Sería la solución que no se le enfrente a estos grupos? ¿Qué resultados
estamos teniendo hasta la fecha. No solamente de este gobierno, esto empezó hace bastante tiempo. Como nunca vemos por los medios y cuando visualizamos en la pantalla noticia urgente en un medio periodístico, ya prácticamente y siempre es referido a crímenes por encargo. Y esto solamente sucedía al presidente en la frontera. Pero hoy, y no sé si en cierto tiempo sería ya normal también en el centro de nuestro querido país. Sucedió un hecho en Luque, otro hecho en Luque, departamento central, San Lorenzo, el día de ayer. Con todos estos datos no podemos no tomar medidas por lo menos para conocer cuál es el plan de acción del gobierno de Mario Agdo para combatir la delincuencia. Y en primera instancia quiero plantear concretamente que se le convoque al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, al comandante de la policía en una reunión especial de la mesa directiva abierta a los colegas, donde la presidencia crea que se pueda realizar de la mejor forma posible para que nos respondan estas interrogantes. El ciudadano paraguayo y paraguaya hoy lo que podemos estar seguros que cada día se siente más inseguro y no podemos nosotros mirar sin hacer absolutamente nada. Necesitamos la respuesta de las autoridades encargadas, presidente. Yo entiendo que esto se podría hacer en mesa directiva, pero lo hago acá en el pleno con el convencimiento de que una de las preocupaciones del Congreso de la Nación debe ser la seguridad de todos los ciudadanos paraguayos. Muchas gracias. A usted, señor senador, yo no tengo ningún inconveniente en invitarle al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional para que vengan y nos den explicaciones y contesten nuestras inquietudes y preguntas, no solamente a la mesa directiva, a los líderes acá, sino a cualquier senador o senadora. Pero nosotros tenemos figuras constitucionales como la citación, la interpelación. Yo creo que debería evaluarse, ¿verdad? Porque lo otro no tiene ninguna fuerza, digamos, excepto la de información. Pero esa es la propuesta presentada por el senador Amado Florentín, a la cual se quiere referir el senador Enrique Rivera. Muchas gracias, presidente. Y en el mismo sentido, nosotros queremos sumarnos utilizando las figuras constitucionales. El pedido concreto es la interpelación para el ministro del Interior y el ministro de Defensa, en una sesión reservada donde podamos todos los colegas de todas las ideologías ver qué se está haciendo, por qué estamos teniendo esta sensación de inseguridad. Ayer vimos por los canales con sorpresa un profesional en Pedro Juan ser asesinado a la luz del día, sin capucha, en directo. Esta mañana nos desayunamos con un estudiante de veterinaria y da la impresión de que las fuerzas de seguridad, a pesar de que generalizar siempre es injusto, están manos arriba, están rebasadas. Hace poco hemos visto prácticamente el sitiamiento de una zona de liberación, un golpe del EPP, y es un pan de cada día. Y lo único que escuchamos es justificaciones, presidente. Y como alguna vez me dijeron cuando recién asumía mi primer cargo público, me dijo, después de una declaración muy elegante que hice yo, mi padre me dijo: a vos no te eligieron para dar excusas, sino para dar resultados. Y tiene razón. A nadie le interesa explicar lo que pasó, que todos vemos, todos sabemos, sino por qué pasó, cómo no nos anticipamos, qué pasa con el servicio de inteligencia, qué pasa, faltan recursos humanos, financieros,
falta una planificación, hay algún mapa del delito, qué pasó con el sistema Bravo que se quedó instalado y el cruce de informaciones, cómo funcionan las fuerzas de seguridad en relación a la SENAC, qué papel realmente están cumpliendo la policía y las fuerzas armadas, cómo están distribuidas las tropas a lo largo y lo ancho del país. Yo creo que nosotros no podemos más quedar callados y seguir escuchando declaraciones pomposas desde el Palacio, y creo que uno responsable de la seguridad externa y otro responsable de la seguridad interna deben ser interpelados por este Senado, y prepararemos, si es que los compañeros están de acuerdo, el cuestionario como corresponde, cumpliendo los plazos, enviándoles las preguntas sin perjuicio de hacer la ampliación, pero naturalmente necesitamos la voluntad política del Senado para que después hacer las presentaciones que nos comprometemos a hacer en tiempo y forma, presidente. O sea, planteamiento concreto, la petición concreta es interpelación del ministro del Interior y al ministro de Defensa. Muchas gracias, presidente. Senadora Mirta Musiki, luego el senador paraguayo Cuba, solicitándole por favor circunscribirnos a este tema que estamos tratando, ¿sí? Solamente sobre el tema quiero someter a consideración de los queridos colegas que, respetando también las expresiones del colega Viera, quiero decirle que yo soy una de las personas más interesadas en los resultados en lo que se refiere al sistema de seguridad contra grupos como el EPP y otros. Y les quiero decir que esto que está sucediendo hoy no merece realmente una interpelación al ministro del Interior y a las autoridades, puesto que esta situación continúa y tampoco el anterior gobierno tuvo mucho éxito en lo que se refiere al combate al EPP y a combate de organizaciones terroristas y organizaciones criminales. En tal sentido, yo lo que creo es que debemos unirnos todos, como una vez lo había expresado el Frente Guazú, en el sentido de poder preguntarles a estas fuerzas de tarea conjunta y a los organismos que están encargados de custodiar y de velar por la seguridad en nuestro país, qué es lo que les está faltando, y que ellos se sinceren con nosotros, porque al fin y al cabo esta es una tarea que nos compete a todos los paraguayos, especialmente a todos los miembros del Senado, sin ninguna distinción de colores. Empujar y bregar y preguntar qué es lo que está pasando y por qué no podemos llevar adelante los planes de seguridad que tenemos todos. Muchísimas gracias. A usted, señora senadora, senador paraguayo Cubas. Gracias, presidente. Hay dos mociones aparentemente, una la del senador Florentín y luego la del senador Riera. La del senador Florentín es una reunión con la mesa directiva y la del senador Riera es una interpelación. En el caso que prospere la interpelación, la Constitución no prevé que sea reservada. Eso más quería agregar al presidente. Si se va a hacer la interpelación, que sea abierta. Muy gracias. Senador Amado Florentín, usted puede... Dale. Gracias, presidente. Mi propuesta con una cuestión práctica es que la mesa directiva, o sea, que el presidente le convoque a la reunión de mesa directiva en primera instancia. Que venga el ministro del Interior, el comandante de policía, para que todos los líderes de bancadas, vicelíderes y colegas interesados en participar les puedan realizar las preguntas pertinentes. Eso en primera instancia. Si es que continúa esta ola de violencia y no hay respuesta, por supuesto tenemos que recurrir a la interpelación. Y si es que continúa y no hay respuesta, tenemos que votar el juicio político al ministro del Interior. O sea, ese fue el espíritu de este legislador referido a este punto. Nosotros estamos ante situaciones graves, departamentos que están muy complicados en este momento. Necesitamos saber qué es lo que pasa en nuestro país. Y si es que con la decisión de convocar en la mesa directiva, incluso puede ser para la próxima semana, si es que vamos a presentar un pedido de interpelación, tenemos que firmar hoy para que se estudie la próxima sesión. Así es que a mí me gustaría que el senador Riera, si puede considerar, acompañar este planteamiento y después iremos trabajando en conjunto. Gracias.
Gracias, senador. Está anotado el senador Zavala, Hugo Richard, Enrique Riera, pero antes, la temática que había expresado el senador Hugo Richard de que cuando existiesen problemas, digamos, trascendentales, y ha pedido también en su momento el senador paraguayo Cubas, que hablaba de la posibilidad de hacer sesiones extraordinarias. Nosotros podemos hacer una sesión extraordinaria única y exclusivamente para hablar de este tema el próximo martes. Si por el próximo martes se hace la sesión extraordinaria, ya se da ingreso al pedido de citación e interpelación, y el jueves de la semana que viene estaríamos decidiendo para no dejar postergar y se pase el tiempo. Pero es una sugerencia nada más de la presidencia. Senador Zavala. Gracias, presidente. De acuerdo con su planteamiento, yo creo que corresponde esto, por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que mirar un poco cuál es el fenómeno, ¿verdad?, por el cual venimos pasando. El crimen muta, se vuelve transnacional. Nosotros tenemos que entender un poco cuál es la estructura en la cual cabalga, ¿verdad?, o funciona, vamos a decir, el crimen organizado, el terrorismo, el EPP, el crimen ordinario, ¿verdad?, que hace a seguridad ciudadana. Y tenemos que entender qué tenemos nosotros para hacer frente. Nosotros podemos llamar al ministro del Interior, corresponde más que nada llamar al comandante de la Policía Nacional, ¿verdad?, porque realmente muy poca injerencia tiene dentro de la Policía Nacional el Ministerio del Interior, ¿verdad? Yo creo que tenemos que llamar un poco a todos los actores. Pero antes de llamar, yo me gustaría, presidente, que consideren un poquitito, ¿verdad?, el sistema de seguridad que tenemos hoy. Las instituciones es el que hacen a la seguridad que tenemos hoy. ¿Están de acuerdo para los desafíos que tenemos en el momento de hoy, ¿verdad?, para la actualidad? Miremos un poco esto de manera integral. Miremos cómo están en sus funciones el Ministerio Público, miremos cómo está el Poder Judicial, miremos cómo están las cárceles, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender de que tenemos 600 miembros del PCC y Comando Vermelho acá en el Paraguay, sobre una población total de cerca de 7 millones de habitantes, ¿verdad?, cuando en el Brasil hay cerca de 11.000 sobre una población de 230 millones de habitantes. Yo creo que tenemos que mirar esto como un todo y tenemos que entender si están o no están preparados nuestros organismos de seguridad para el efecto. Nosotros tenemos que tocar cuestiones muy de fondo y en ese sentido creo que en algún momento el Senado tiene que proponer, ¿verdad?, una reingeniería o un renacer y comenzar a debatir estos temas de fondo, ¿verdad?, porque acuérdense de que nosotros venimos, ¿verdad?, de un régimen militar donde lo que es soberanía interna y externa, más la inteligencia, estaba centrada en las Fuerzas Armadas. No teníamos una policía nacional, existía una policía de la capital y en el interior existían los alcaldes y los delegados de gobierno. Y de la nada nace una policía nacional con la Constitución del 92, ¿verdad?, con una doctrina que yo creo que hoy está desfasada. Tenemos que revisar el tema de capacidades, recursos, ¿verdad?, acceso a los cargos, meritocracia dentro de los organismos de la fuerza. Entonces yo creo que esto merece, presidente, esa sesión extraordinaria que usted menciona y un debate más profundo en ese sentido, fuera de la interpelación que sí creo que tenemos que hacer, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, tiene la palabra el senador Hugo Richard sobre el tema. Gracias, presidente. Cuando el senador Pedro Arturo Santa Cruz planteó varias veces debatir acá en la Cámara de Senadores el papel o los resultados de la fuerza de tarea conjunta, se instalaron inmediatamente los prejuicios. Recuerden, algunos dijeron, bueno, pero entonces vamos a dejar abandonado la zona de conflicto. Y ese es un prejuicio absolutamente limitante porque no nos permite el debate. ¿Y qué pasaría si en el debate, incluso en el debate con el responsable de la Fuerza de Seguridad, surgen propuestas superadoras a la de la Fuerza de Tarea Conjunta? Pero no podemos descubrir ese tipo de cosas porque nosotros, por los prejuicios, sencillamente
no abordamos el debate. Esta semana han ocurrido varias cosas, pero creo que en dos podemos ejemplificar la situación. Lo de Liberación y lo de Amambay. La cárcel yo me había referido antes, ¿verdad? Pero me refiero a esta semana. Y resulta que hay una cosa que o se rehuye, no lo queremos asumir, pero es una realidad. Dos cosas del mismo caso. El Estado ha fracasado en su política de seguridad. Y cuando hablo de política de seguridad no me refiero solamente a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, no. En un sentido más integral de la política de seguridad en cuanto al papel del Estado. Este es un país que pasa hambre. Hay 2 millones de paraguayos y paraguayas que pasan hambre. Y paraguayos y paraguayas que pasan hambre, que hoy día pueden ser tentados por los grupos mafiosos, por el EPP, por quien sea. Y esa es una derrota política del Estado paraguayo. Segundo, sabiendo que el Estado paraguayo ha fracasado en estas políticas, el gobierno actual, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la política pública de seguridad del gobierno de Mario Abdo Benítez? ¿O es simplemente la continuidad del gobierno anterior? Yo no conozco realmente la formulación de una política de seguridad del actual gobierno. Por eso digo, está bien, si hay que cambiar ministros, hay que cambiar ministros. Si hay que cambiar comandante de la policía, hay que cambiar comandante de la Policía Nacional. Pero el problema es más grave. El problema es estructural, pero al mismo tiempo es el fracaso de una política de seguridad que necesita, exige imperiosamente la reformulación estratégica de esa política. Yo no soy experto en seguridad, pero en el sentido más común de los sentidos, voy a decir una cosa que puede aplicarse a lo que pasó en Liberación o lo que en el ataque en Amambay. Voy a referir al fracaso de la inteligencia. Fracasó la inteligencia, obviamente. Pero para mí que hay 4 fases en mi manera muy de sentido común de ver las cosas. Fracasó en la prevención de los hechos. Casi nunca se puede, no vamos a hacer, no vamos a decir acá que siempre se pueden prever los hechos, no, pero se fracasó en la prevención de los hechos. Se fracasó en la reacción inmediata ante los hechos. Se fracasó para impedir o perseguir la fuga. Y pasados varios días, porque han pasado varios días, se fracasó en la investigación de los hechos. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? Nos dice el presidente de la República, tal vez con una sinceridad que yo lo puedo valorar desde el punto de vista personal, pero no desde el punto de vista de su condición de presidente de la República, cuando dice él, van a haber varios otros episodios de esta naturaleza. Puede ser, sí, puede ser. El tema es que hay que asumir que el Estado y su gobierno necesitan reformular la política de seguridad y la política estratégica. Y me limito acá, presidente, seguramente por los 5 minutos, ¿verdad? De todas maneras, algunos vamos a preparar. Hemos intentado ya varias veces discutir integralmente el reglamento, pero como eso no podemos hacerlo por ahora, pero sí algunos vamos a plantear el tema de la modificación de los 5 minutos, porque no podemos perdurar con la época de la práctica de chonita, mucho más en cuanto al debate del parlamentarismo, presidente. Entonces, me sumo, creo que fue suya la propuesta, de que efectivamente el martes hagamos una sesión, que tal vez no sea resolutiva o sí, pero discutamos y debatamos a fondo de este tema sin los 5 minutos. Gracias. Si alguien se puede hacer cargo de la moción de la sesión extraordinaria, tiene la palabra el senador Riera. Gracias, presidente. 2 cosas. Una, yo me hago cargo de su sugerencia. Me parece razonable. La segunda es desterrar la idea de que la interpelación es una sanción.
La interpelación es una información que tiene que dar público todo funcionario público de rango ministerial y no solamente a nosotros, y suscribo lo que decía el senador Paraguayo, sino a la ciudadanía. Y lo tercero es que las decisiones que se están tomando nos dan preocupaciones, o sea, como se criticó mucho en la contratación de fuerzas privadas por los montos de las licitaciones, porque siempre ganan los mismos, porque hay mano negra en el asunto, porque alguien traga y mucho dinero. Habiendo cuentas en Miami, como me informaron la última vez, y comprando edificios en avenidas muy importantes. Entonces, ahora pasamos al otro lado, le brindamos la fuerza pública al sector privado. Parece natural en algunos bancos porque manejan intereses, pero también nos extendimos y son muchos amigos nuestros a los supermercados. Y ahora estamos en las filiales de Copaco. Me pregunto yo quién quiere asaltar una filial de Copaco, salvo que sea una caja recaudadora, pero de los pocos que tenemos en la calle, pues todos estamos también repartiendo nuestras fuerzas de seguridad. Suscribo en todo lo que decía el colega Hugo en relación a que durante 25 minutos 4 policías estuvieron encerrados en su comisaría, probablemente sin capacidad de comunicación, pero tampoco sin capacidad de pedir refuerzo. O sea, hay algo evidentemente que no está funcionando. Y yo suscribo también lo que decía el compañero Fidel en relación a que esto no es una mirada superficial, tenemos que debatir a fondo, hay propuestas, hay especialistas, hay que hacer una reforma desde el sistema de selección por meritocracia, desde el sistema de armado y reacción, desde el sistema de prevención, mejoramiento del sistema de inteligencia, y ahí termino diciéndole a mi querida colega Mirta que no es una cuestión de comparar gobiernos, porque este problema, si va menos hacia atrás, empieza en la época del presidente de la Boina. Entonces estamos hablando de casi 11 años hace que estamos sufriendo los problemas en el norte, pero ahora da la impresión de que existe una peligrosa alianza entre quienes producen narcóticos, narcotráfico y las actividades ilegales que financian estos grupos porque le dan protección. Esto no es nuevo, pero mi intención es cortar de raíz, que los máximos responsables nos expliquen a nosotros y a la sociedad la función primigenia del Estado, que es dar seguridad, para no terminar como México o como Colombia. Nadie cree que vamos a llegar a esos extremos, pero cada vez es más complicado, porque además meten su cola en el área política. Y tenemos ejemplos dolorosos de parlamentarios, de intendentes, de concejales, cuyos nombres omito para evitar problemas personales, pero que están claramente vinculados, sostenidos y financiados por dinero de origen negro. Entonces, si los que son electos responden al sponsor y no responden a los que le votaron, la democracia está en peligro. El tema de seguridad no es un tema menor. Hay una propuesta interesante y Pateo, me hago cargo de su moción, presidente. Hagamos una extraordinaria y convoquemos a la interpelación a los máximos responsables para que este Senado asuma el clamor ciudadano de la falta de seguridad jurídica y física que estamos atravesando. Gracias, presidente. A usted, señor senador Ancho Ramírez, senador Lilian Samaniego, Antonio Barrios, senador Amado Porlatín, y cerramos porque hay varios en la lista para otro tema. Senador Ancho Ramírez. Presidente, yo me adhiero a la propuesta Amado Florentino. Coincido en que la situación de la seguridad está pasando, no sé si su peor momento, porque realmente venimos arrastrando esta situación hace mucho tiempo. Soy oriundo de una de las zonas que fue ejemplificada hoy por el motivo del asesinato de un profesional a quien conozco. Pero estamos ante una cuestión de que decimos de que es un problema de tal vez reitero la palabra, el fracaso del servicio de inteligencia. Pero también no podemos apearnos, y hago ya mi
mi razonamiento posterior. Yo no estoy a favor de la no transparencia, que no se malinterprete. Pero tenemos que tener la capacidad de clasificar la reserva también de las informaciones. Si el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el comandante de la policía, el director de investigaciones de la Policía Nacional, tiene un trabajo de investigación que requiere algún tipo de sigilo, me parece que un espacio más reducido le va a permitir a ellos darnos más información, porque todos entenderán que, vuelvo a reiterar, hay que saber clasificar qué es hoy la reserva en esta cuestión. Por eso hubo el tema de la propuesta inicial de Amado, que se inicie con un diálogo en mesa directiva, que después puede ser a través de nuestros voceros naturales ser comunicada, y en esta reunión pueden estar lógicamente habilitados todos los senadores interesados en esta cuestión, ¿verdad? Por esa única razón y exclusiva, presidente, para la clasificación de la capacidad de la reserva que tenemos que tener con estas informaciones, presidente, me parece que la idea inicial del senador Amado Florentín debería ser la correcta. Gracias, presidente. Usted, señor senador Guillermo Samaniego. En el mismo sentido, presidente, yo secundo también la moción del senador Amado Florentín, que se han convocado las autoridades de la seguridad para dar explicaciones, para hablar a profundidad en la mesa directiva, y posteriormente, si así se considera, que vengan a la plenaria. Senador Antonio Barrios, sobre este punto, ¿de verdad? Bueno. Senador Amado Florentín. Presidente, para acompañar la sesión extraordinaria, y bueno, hay que se voten las dos propuestas, presidente, la reunión con la mesa directiva o la interpelación. Si puede aclarar, o sea, ¿qué es lo que dice el reglamento referido a ese punto? Muy bien. Hay dos propuestas sobre este tema, ¿verdad? Una presentada por el senador Amado Florentín, que secundó el senador Ancho Ramírez, de convocar, de invitar también la senadora Mirta Bucinski, pero sin convocarla. Y que convocar, o sea, invitar al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional en esa directiva, con líder de bancada y cualquier senador o senadora que quiera. Y la segunda moción es la de convocar una sesión extraordinaria para discutir este tema, y que en esa sesión se pueda dar entrada al pedido de citación de interpelación que presentó el senador. Senador Amado Florentín. Presidente, para retirar mi propuesta, o sea, vamos a acompañar que se convoque la sesión extraordinaria para hablar sobre este punto. Y en esa sesión se va a definir si es que se le interpela o se llama a mesa directiva. Muy bien. Ancho Ramírez se hace cargo. Lo que estén de acuerdo con la propuesta del senador Ancho Ramírez se deberían levantar la mano. Mantener su brazo minoría, los que estén de acuerdo con que se convoca sesión extraordinaria el próximo martes se deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Tiene la palabra el senador Rodolfo Friedman. Tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Quisiera solicitar al Pleno una moción de preferencia. Todavía tengo moción, ¿verdad? Moción de preferencia para 15 días
acá hablado con el presidente de la Comisión de Presupuesto del proyecto de ley que amplía el presupuesto del Poder Judicial para la construcción y culminación del local del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, que están quedando sin fondos, están trabajando de forma indirecta unas 1000 personas y un reclamo de larga data. Entonces 15 días es el primer punto, señor presidente. A consideración la propuesta del senador Bernardo Silva Facetti, moción de preferencia, ¿verdad? 15 días, aprobado. Siguiendo, presidente, el tema del proyecto ley de datos del futuro. Moción de preferencia puede hacer uno solo, para postergar por 15 días, no tenemos dictamen de comisión del proyecto de ley de datos, porque justamente surgió en la comisión de legislación ayer la necesidad de protección de datos personales, de ampliar el contexto de la ley a 2 puntos más. Entonces, a pesar ya de que se hicieron 2 preaudiencias públicas, varias veces trabajo, entonces necesitamos 15 días más, presidente, para la discusión de los puntos solicitados en la comisión de legislación. A consideración la postergación por 15 días del punto 1, suficiente mayoría aprobado. Y postergar sin medir el punto 3, que es el proyecto de ley hablado con el proyectista, el colega Abel González, que otorga función a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad de instituciones públicas del Estado, debido a que existe otro proyecto ya diputado para tratar de consensuar y de trabajar bien lo articulado del presente proyecto. La propuesta de aplazamiento del punto 3 del orden del día, suficiente mayoría queda aplazado. Presidente, sobre la moción del colega Facetti, si me permite, ocurre que... Pero todas son mociones, pues, está en la lista, Mayor. Está en la lista. Bueno. Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez, que al hacer su palabra se le borró. Esperanza Martínez. Petición de formulación. Simplemente, presidente, quería comunicar de parte de la bancada que en la comisión de la reforma del Poder Judicial y del Código Penal, que estaba integrado por nuestro colega Jorge Querey, él le concede ese espacio al senador Víctor Ríos. Entonces él se retira de la comisión y le concede, entonces quería poner eso a consideración de la plenaria, así como también el cambio que hemos hecho en la bancada sobre la presencia del senador Querey en la Comisión de Narcotráfico y el caso del senador Sixto Pereira de la Comisión de Narcotráfico y Jorge Querey también en la Comisión Bicameral de Economía Social. Ya le hemos presentado por escrito, pero para poner a conocimiento de la plenaria, excepto lo del compañero Víctor Ríos, que no podemos peticionar nosotros, pero que damos nuestro beneplácito para que él sea el que pueda integrar esa comisión en reemplazo del doctor Querey. Gracias, presidente. Gracias. Vamos a proceder por vía administrativa, señor Cáceres. Senador Hugo Picard tiene la palabra. Senador Picard tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer un pedido de moción de preferencia para que dentro de tres semanas se pueda tratar el proyecto de ley en su segunda y nueva versión ajustada y acotada a la realidad, que establece un régimen de indemnización para los gestores combatientes de la gesta libertadora de la democracia el 8 de febrero del año 1989. Como sabrán, el año pasado se promulgó esta ley, el Ejecutivo la vetó y hubo un compromiso público de todos nosotros, de una parte por lo menos, de apostar al reconocimiento de quienes esa madrugada, con razones vivito y coleando y con todo su poder,
se animaron a salir muchos con 16, 17 y 18 años a enfrentar las balas. Y finalmente, si no hubiese sido por ellos, que pasaron mucho tiempo desapercibidos, no estaríamos discutiendo acá con absoluta libertad. Para tomar precauciones y sin entrar en la cuestión de fondo, presidente, le ruego a los colegas prestarle la atención debida al senador Rivas, que está haciendo uso de palabras. Se agradece. Están en este momento asistiendo más de 80 combatientes a lo que estoy diciendo, y además de eso hay 5 de ellos liderados por el coronel Jiménez, uno de los tantos que dio esa noche, puso un pecho ante las balas y después de hacer un juramento se enfrentaron. Pero para que la ley sea justa, presidente, está contemplado también quienes estuvieron de ambos bandos, es decir, estamos hablando no solamente de militares, estamos hablando también de policías, estamos hablando de sus herederos y sus viudas, que quizás y sus hijos de primer grado con sanguinidad, y tenemos un mecanismo para identificar y no hacer de esto una gran repartija de dinero sin contenido, sino estamos hablando realmente de quienes se jugaron la vida. El proyecto de ley fue presentado, tuvo entrada, voy a encargarme de que las comisiones a quienes fueron enviadas dictaminen el plazo para que dentro de 3 semanas se pueda tratar este tema y por lo menos esta Cámara cumpla con quienes, repito, nos trajeron la libertad y con quienes estuvieron directamente involucrados en los hechos, jugándose la vida cuando otros estaban en circunstancias muy complicadas, porque la verdad sea dicha, si ese golpe salía mal, muchos de ellos hoy no podrían contar el cuento. Entonces no podemos dejar pasar y estas circunstancias, y también decir con todas las letras que para muchos por primera vez recuperaron el derecho a respirar, a vivir sin olvidar todo lo que pasó en materia de derechos humanos, sin querer abrir una polémica, sin querer dividir al pueblo paraguayo, sencillamente hacer justicia y recompensar con una suma razonable a todos aquellos que mediante documentos públicos, investigaciones, puedan tener la posibilidad de cobrar este dinero por única y última vez, para que no nos pase lo que se reclamó durante muchos años con el combatiente de otra contienda que se nos fue muriendo a poco sin el reconocimiento justo que quizás se merecía. Por esa razón solicito a los colegas acompañen esta moción de preferencia, y después quiero seguir en el uso de la palabra, señor presidente, si es que usted me permite. ¿Por cuántos días dijo? 3 semanas. 21 días. A consideración la propuesta presentada por el senador Enrique Real, los que estén de acuerdo se sería levantar la mano, suficiente mayoría, aprobado. Sí, en uso de palabras. Gracias, presidente. Lo siguiente tiene que ver con una consulta previa, quizás con la gente que le asesora. En la adenda está un tema muy grave que tiene que ver con la organización judicial y la ampliación de las funciones de los jueces de paz. Si es que se va a tratar, el tratamiento que se ponga como primer punto de orden del día para poder tratar de resolver hoy, porque tenemos más de 100.000 juicios en un estado indeciso, hemos sido visitados por los jueces de paz, hay acuerdo de la Corte, hay acuerdo del Colegio de Abogados, está en tercer punto de orden del día, Antonio. Entonces, el tercer punto de orden del día, señor presidente, para que sencillamente se modifique la ley en el siguiente sentido, que hasta que no terminen los pleitos no se cambien las competencias de los jueces de paz, para que no reciban más carga de la que ya tienen los juzgados de paz y no puedan dar abasto y finalmente otra vez paguen la justicia. En esto está de acuerdo la Corte, están de acuerdo los gremios profesionales, y la idea es que terminen su trabajo y que luego, una vez que vayan al archivo, puedan ser tratados. La idea es poner tercer punto del orden del día y resolver de ser posible hoy, presidente, para que no tengamos este empantanamiento judicial de nuestra ya maltratada justicia. Gracias, presidente. A consideración la propuesta del senador Riera, los que estén de acuerdo deberían levantar la mano, suficiente mayoría, aprobado tercer punto del orden del día. Tiene la palabra el senador Blas Lanzoni. Gracias, presidente. Es para solicitar al Pleno el apoyo para la moción de preferencia para dos proyectos de ley, presidente. El primero, el proyecto de ley que regula la emisión de ruidos
A usted pedido, presidente, tuvimos la visita de varios intendentes municipales, no están muy preocupados por este tema y han solicitado ver la posibilidad de que en el tiempo más pronto posible pueda emitirse el Senado sobre este proyecto de ley. Es el mensaje número 498. Solicito, presidente, la moción de preferencia para su estudio en 15 días. Muy bien, a consideración la propuesta del senador Lanzoni, lo que estén de acuerdo y se levantar la mano, suficiente mayoría, aprobado. Tiene la palabra. Sí, adelante. Gracias, presidente. Y tengo otro proyecto, presidente, que también quiero plantear. Puede ser 21 días, no importa. Pero que esté uno solo. Mañana, presidente. Gracias, senador Lanzoni, por su comprensión. Tiene la palabra el senador Esteban Rasmussen. Gracias, presidente. Presidente, yo quería consultar el proyecto de resolución que modifica varios artículos del reglamento interno. Tuvo asunto entrado hoy para hacer moción de preferencia para tratar dentro de 8 días. Presidente, para la formalidad, nomás para que no se incluya en mesa directiva. Y también iba dentro de la misma línea. Había un proyecto de resolución de derogar el artículo 97 sobre la obligatoriedad de hacer la sesión reservada en los casos de acuerdo constitucional. Se puede tratar también dentro de 8 días como moción de preferencia. A consideración la propuesta del senador Esteban Rasmussen, suficiente mayoría, aprobado. Senador Blanco, ¿verdad? Muchas gracias, señor presidente. Brevemente quiero referirme a la ley del FONACIDE y quiero mostrarles un cuadro, compañeros, de todo el recurso ya recibido y gastado y comparar con lo que el Estado que ya ellos pasan. Presidente, la ley del FONACIDE establece unos montos que tienen que aportarse a diferentes, a una distribución. 31,5% al Tesoro Nacional, 28,5% a los gobiernos departamentales y municipales, 30% al Fondo de Excelencia de la Educación y la Investigación, y 10% al Fondo Nacional para la Salud. Presidente, quiero presentar el cuadro para que miremos la cantidad enorme de recursos distribuidos hasta hoy. Y quiero comparar eso con lo que el Estado paraguayo se endeudó para hacer la reforma educativa. Pasemos eso, por favor. Allí está el cuadro que señala la distribución de los montos del FONACIDE, colegas, y ustedes saben lo que representa eso en recursos. Pasemos a la siguiente lámina. Esta es la totalidad de recursos distribuidos a las gobernaciones. Solamente el monto es en millones de guaraníes, en miles de millones de guaraníes. Solamente en el 2012, 39.000 millones de guaraníes. En el 2013, 73.000 millones de guaraníes. En el 2014, 62.000 millones de guaraníes. En el 15, 76. En el 16, 97. En el 17, 96. En el 18, 100.000 millones. Y en el 19, 76.000 millones. Eso representa un recurso enorme. Todavía no estoy hablando de los municipios. Los municipios recibieron montos similares. ¿Para qué, según la ley, estaba destinado este recurso? Avancemos, por favor, en la siguiente lámina. Esto es lo que recibieron las municipalidades. 2.306.000 millones de guaraníes desde la creación de la ley, desde que se obtuvieron estos recursos en el gobierno de Fernando Lugo 2012 hasta el 2019. Este recurso se tiene que implementar en la educación de este país. Pasemos al siguiente cuadro, por favor. Ejecución acumulada, esto lo vamos a ver en la próxima vez, voy a con más detalle porque me quiero ajustar los 5 minutos. Escúchenme, compañeros, esto es lo que el Estado paraguayo en 20 años se endeudó para hacer la reforma educativa. 40 millones de dólares fue el primer préstamo que se hizo en el 93. Se empezó a ejecutar en el 94 y se llamaba el proyecto 908, con el cual
el Estado construyó escuelas, cambió programas y se distribuyeron por primera vez libros a todos los niños del país, que nunca antes se había hecho. Luego se prestó 24 millones para llamar el programa, al llamado programa Meses. ¿Qué se hizo con esto? El primero, segundo y tercer curso de la secundaria anterior se convirtió en séptimo, octavo y noveno y se expandió el acceso. Luego se prestó 40 millones de dólares para el programa Escuela Viva. ¿Por qué? Porque el primer programa era universal para todos y los 40 millones de Escuela Viva se vincularon a las 1000 escuelas más pobres. Luego 25 millones para la educación inicial también del BID, allí se omitió poner el BID, y luego 24 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el Banco Mundial, para el programa de mejoramiento de la educación secundaria. Fíjense, compañeros, en todos los años que se desplegó la reforma, se invirtió 153 millones de dólares. Y 153 millones de dólares, estoy diciendo de préstamo, y después el recurso ordinario del Tesoro, que nunca pasó del 4% del PIB, de los cuales 92% era para salarios, pero que representa hoy el 25% de lo que hoy se tiene, realmente hasta el 2007. Esta plata se gastó para hacer el cambio en la educación y sin embargo el otro dinero, que es mucho más, que vamos a entrar en detalles más adelante, se distribuyó para mejorar la infraestructura. Si se hubiera usado bien, hubiera habido ya una mejora más visible. No es visible la mejora y sin embargo el monto destinado es demasiado importante. Necesitamos revisar estos datos, hacer una comparación. Aquí, en la Oficina de Control de Ejecución Presupuestaria, tenemos las cifras. Las cifras son favorosas en términos de recursos. Voy a presentarles distrito por distrito en la próxima sesión. Y vamos a ver también un cuadro departamento por departamento. Y vamos a hacer un estudio de qué impacto tuvo esa inversión, para que analicemos la cuestión de la inversión en educación y sobre todo cualquier afán que pueda significar modificar esa ley, señores compañeros, señores senadores, porque hay afanes de modificar la ley. Si la vamos a modificar, modifiquémosla para mejorar, pero esta ley, así como se implementó, realmente ha sido un dinero malgastado, dilapidado, que no se fue al objetivo que se ha establecido, que es mejorar la calidad de la educación. Y hoy hablamos y escuchamos, por ejemplo, que altos referentes dicen la modernización administrativa del MEC es la transformación educativa. Esa es una cosa diferente. La transformación educativa realmente es mucho más que todo eso. Presidente, ajustándome al tiempo, solamente para poner en agenda y entender que este es un tema que tenemos que debatir muy a fondo, compañeros y presidente. Muchas gracias. A usted, señora senadora. Senador Fernando Silva, sobre esto va a hablar. Tiene la palabra. Muy brevemente, presidente, porque una semana atrás tuvo también usted una premiación a las municipalidades que cumplieron todos los requisitos certificados en calidad, transparencia y eficiencia de la. Justamente en esa oportunidad, no coincidiendo en este caso con la preopinante, se estableció de 252, 254 municipios que actualmente tenemos, 2 tienen suspendido con asilo, 19 están observados, pero el resto cumplió todo. Y me suelo asistir cuando me visitan a la inauguración de obras y a las inversiones que se realizan en base a así de la municipalidad y la gobernación. Y realmente el costo, como utilizan una obra local, el costo es mucho menor que el costo que recurre que anda el gobierno central. Entonces, yo creo que se podría mejorar la inversión transfiriendo a la intendencia de las gobernaciones con mayor control y con mayor direccionamiento en cuanto a qué se debe realizar.
Entonces realmente es un tema muy amplio, un tema muy apasionante, pero yo creo que la conclusión, por supuesto, de todos los procesos, el gobierno central no está exento de faltas en todos estos años, con las luces y las sombras, la conclusión de la utilización de gastos de FONACIE por parte de instituciones como municipalidades y gobernaciones ha sido un paso importante hacia la descentralización y realmente merecen dar un mayor apoyo a las instituciones. Gracias, presidente. A usted, señor senador, senador Juan Bartolomé Ramírez. Yo felicito la iniciativa de la senadora Blanca Beltrán, de la profesora por el conocimiento que tiene en la materia, y me acerqué justamente a ella para hablar. Y todo lo que es apropiación, a lo que planteaba Fernando. todo lo que es apropiación de esa 25% del FONACIE administran gobernadores e intendentes. Y hay un 75% que administran otras instituciones. Cuando se habla de la mala utilización del FONACIE, se le enrostra, se le tipifica al intendente o al gobernador malversador, pero nunca se analizó a profundidad qué ocurrió con el otro 75%, con el 30% que va al fondo de la excelencia de la educación, que es superior a lo que reciben los gobernadores e intendentes. ¿Qué ocurrió? O sea, me parece que este trabajo también tiene que ofrecernos, que es lo que... ¿Quién administra esto? Hay una comisión de notables, de personas distinguidas de la sociedad, que hacen, entiendo yo, determinan la utilización del fondo. ¿Qué hizo el Tesoro Nacional con el 10% que se le remitió? ¿Qué hizo la AFD? Que por cierto no regala plata, presta plata. ¿En qué invirtió? El 33% del fondo es para las investigaciones, para la salud. O sea, apoyo el trabajo de la senadora, pero a vez de saber a cada intendente y gobernador cuánto se le transfirió y cómo ejecutó, sería importante saber qué se hizo de la mayor, o sea, de la cantidad superior de dinero administrado por otros que no son precisamente los gobiernos subnacionales. Y termino diciendo de que si la microplanificación se utiliza y se determina qué deben de hacer gobernadores e intendentes con ese dinero, creo que sería la solución más práctica. Y bueno, alentamos el trabajo de la senadora y vamos a ayudar, escuchar y opinar sobre el mismo en su momento. Gracias, presidente. A usted, señor senador, senadora Blanca Beltrán. Sí, presidente, que mi intervención no se entienda como un afán centralista y un afán de crítica. De ninguna manera, presidente, yo estoy absolutamente por la descentralización y el empoderamiento de los gobiernos locales. Lo que quiero es que se perfeccionen los mecanismos. Y en el 2016 se conformó una comisión que estudió esto e incluyó una propuesta de modificación que amplíe el control, y eso no se aceptó. Se fue y murió el diputado nuestra propuesta de ley. Presidente, nosotros estamos con la descentralización. Nosotros creemos que tener la solución cada vez más cerca del lugar donde se necesita respuesta es fundamental. Porque también volver a un Estado centralizado, enorme, con altos niveles de corrupción, no es de ninguna manera la solución. Lo que nosotros queremos es que el recurso que se dice que se envía a la educación llegue en verdad. Y aquí hay problemas serios en relación a la merienda escolar, en relación a la distribución
del almuerzo escolar, que es también algo que se financia con el FONACIDE, y en el tema de las construcciones. Presidente, lo que nosotros tenemos que hacer es el control político de la implementación de las leyes es nuestra primera obligación. Como Senado de la Nación, como cuerpo legislativo, y el control político es débil. No tenemos mecanismos de impacto, de evaluación de impacto de las leyes, no tenemos oficinas especializadas, hacemos solo casi en forma absolutamente no sistemática algún retorno tenemos a la implementación de las leyes, y en ese marco yo creo que cuando revisemos la cuestión del reglamento también tenemos que ver cómo controlar. No significa en absoluto tener un espíritu centralista, solamente buscar mecanismos institucionales que garanticen que verdaderamente el recurso llegue a la educación. Y estoy muy de acuerdo, aún con todos sus defectos, con que hay que descentralizar y empoderar a las comunidades locales, presidente. Muchas gracias. A usted, señora senadora. Senador Riera. Gracias, presidente, muy amable. Este es un tema, yo no voy a playarme, solo voy a decir que cometimos un error de origen. Nosotros aplicamos el criterio de distribución de los royalties a la ley FONACIDE. Y los royalties se mueven con porcentajes en proporción a la inundación, y el FONACIDE tendría que moverse en proporción a la infraestructura educativa que tiene cada departamento y cantidad de alumnos. Y entonces ahí es donde está el panorama original. O sea, yo no quiero condenar ni mucho menos privarle recursos a departamentos muy necesitados, pero de repente departamentos como Alto Paraná o Ñembucú o la propia Itapúa o Canineyú tienen una suma importantísima, y sin embargo Central, donde está la mitad de la matrícula, tiene una suma muy pequeña en proporción a la infraestructura que deben mantener. Entonces, en algún momento dado, sin privar de los derechos adquiridos a esas regiones, tenemos que estudiar la forma de hacer una distribución equitativa en proporción a la infraestructura educativa, al número de alumnos y al sistema educativo de cada región, que es una tarea pendiente también, que quizá en esta transformación educativa se puede llevar. Porque es cierto lo que dice la senadora, nunca antes tuvo la educación tanto dinero disponible, jamás. También hay que decir acá que, porque yo pasé por ahí, cuando yo asumí me encontré con 300 millones de dólares que estaban disponibles, pero no podían ser operacionalizados por un montón de razones burocráticas, por la creación de la famosa unidad ejecutora de proyectos, por la designación, por la aprobación del